primero que nada está pensando en conseguir gasoil, ¿no es cierto? Un sinsentido, pero la verdad que es eso. Hoy está preocupado por la falta de un insumo básico, que todavía no estamos en los niveles más altos de consumo, ¿no es cierto? Porque si bien se está cosechando maíz y se está trabajando con los puertos, el grueso de la cosecha y el grueso del consumo del gasoil no ha empezado en la Argentina todavía, así que la primera preocupación que tiene el productor es puntualmente el tema del gasoil. La segunda preocupación que tiene hoy es ver cómo conseguir insumos para la próxima campaña, si es que sirve el número para la próxima campaña. Ponemos hoy, está en el tapete todo lo que es el tema de los commodities, los precios internacionales. La verdad que con lo que han aumentado los insumos en la provincia de Entre Ríos, ya hoy es prácticamente inviable sembrar trigo, ¿no es cierto? Han aumentado tanto de $400 la urea, la tonelada, a $1.300. Esta semana pegó un salto del 30%. Más allá de lo que sale, tampoco hay una disponibilidad. Anoche tuvimos una reunión puntual con la gente nuestra de Federación Agraria y las cooperativas también están preocupadas porque encima es pago de contado. Hay que financiarle a muchos productores, las cooperativas son las que financian mucho en la provincia de Entre Ríos, así que las preocupaciones son diversas. Si conseguimos el gasoil, si sembramos el trigo, después tenemos que pensar qué va a hacer el gobierno. Si va a intervenir los mercados, si no va a intervenir los mercados, si va a dejar importar, si no va a dejar exportar, y cuáles las retenciones efectivas que vamos a tener. Así que la verdad que la situación es muy complicada en la agricultura tradicional y lo mismo pasa en la ganadería, ¿no es cierto? Si bien el tema de los insumos no es tan necesario como en un cultivo de un trigo, de un maíz, si necesitas fertilizante para pastura, los costos también se han elevado. Cuando tenés que conseguir, por ejemplo, un rollo de alambre, caso Corrientes, donde hubo una catástrofe, no se consigue, y si se consigue a precio estratosférico. La verdad que, y después, una vez que armamos el alambre, una vez que preñamos la vaca, una vez que empezamos a hacer todo un ciclo reproductivo, también tenemos que ver de qué manera interviene el gobierno para decir, señores, ustedes pueden exportar o no pueden exportar. Todo esto con la premisa o la excusa de la mesa de los argentinos. Y la verdad que ayer tuvimos una reunión muy importante con un grupo de gente que nos asesora un poco y teníamos los números de la inflación. Y por ejemplo, la mayoría de los productos básicos, lo que es trigo, harina, fideos secos, ha tenido, pues son precios cuidados, ha tenido subas prácticamente muy por debajo de lo que es una inflación que hemos tenido en la Argentina. En los últimos 2 años, 136% de la inflación en la Argentina, febrero del 2020 al 2022. Los fideos aumentaron un 45%, la harina un 80%, y así 140% sí subió el mix de carne, pero tenemos otros rubros que también están directamente relacionados con el bolsillo de los trabajadores. Rubro indumentaria 190%, automotores 200 y pico %. O sea, y de eso no se habla, siempre se busca al mismo enemigo y buscando las recetas viejas que no sirven. La Argentina hoy no ha tenido una disparada del dólar blue y no ha tenido más inflación por los 8.000 millones de dólares que entraron en los primeros meses récord de la Argentina por el sector agropecuario. Si no estuvieran esos dólares dando vuelta, el Banco Central hubiera colapsado, hoy tendríamos un dólar blue que no sé cuánto estaría. Entonces, estas son las cosas que nosotros no entendemos y mientras tanto necesitamos dólares frescos, necesitamos exportar, necesitamos generar trabajo genuino. No tenemos los insumos básicos y tenemos una inestabilidad y una incertidumbre que realmente hace que todo el mundo
ponga el freno de mano y en algunos casos, que es lo más grave y más preocupante aún, están pensando los productores en alquilar el campo. 7 quintales, sin arriesgar, sin renegar con el fertilizante, sin renegar con el gasoil. Dice, señores, yo soy un arrendador de campo, 7 en la zona San Salvador, toda esa zona, 10, 11 en la zona de Gualeguay, pero tenemos productores nuestros que están seriamente pensando en abandonar la actividad porque también se comieron las amortizaciones durante muchos años y vos mejor que nadie también sabés que hoy comprar cualquier vehículo es prácticamente prohibitivo en la Argentina porque se han ido también los precios de los... Y después también renegamos con una maquinita vieja para conseguir una goma, por ejemplo, una goma 23-130 que salía a 150, 160 mil pesos, hoy está a 450 mil. Sin sentidos de la Argentina y la verdad que complique mucho. Y el discurso sobre la mesa de los argentinos es lógico en un punto porque realmente los sueldos no crecen en comparación con la inflación y esto no es de hoy, sino de muchos años acumulados de inflación. Ahora, cuando ese discurso es solamente un titular, porque en realidad lo que le conviene al gobierno es la inflación, porque lo que no se dice es que todos los impuestos aumentan de la misma manera que los precios. Entonces, si un precio va de 100 a 150 en un año, los impuestos aumentan proporcionalmente a esto y la recaudación del Estado sigue subiendo. Por eso los números de recaudación que se dan en todos los estados provinciales y en la nación. Entonces, una cosa es echarle la culpa al campo y otra cosa del gobierno es no hacer absolutamente nada con el tema impositivo, cuando además se siguen subiendo. Hay algunos trabajos hechos donde se habla que estamos entre el 68 y el 70% lo que se está llevando el Estado, ¿no es cierto?, de los 100 pesos que se producen. Así que ahí estamos 33% de retención en el caso de la soja, más lo que es bienes personales, ganancia mínima presunta y ganancia, y después tenemos todo lo que es ingresos brutos. La verdad que no solamente lo que se lleva el Estado provincial, nacional, sino lo que se llevan los estados provinciales. Siempre miramos para allá. Hoy las cajas de las provincias están bastante equilibradas, supuestamente, dicho por los mismos, pero no vemos ninguna baja de impuestos, vemos que seguimos con los niveles de impuestos que teníamos anteriormente. Y volviendo a lo que te decía anteriormente, cuando hay que cuidar la mesa de los argentinos, ¿de qué manera se cuida? Siempre es labor primaria, no se cuida haciendo una política direccionada a los sectores vulnerables, que es lo que venimos pregonando desde Federación Agraria ya hace bastante tiempo, vía tarjeta AUH, tarjeta alimentar, vía tarjeta de los jubilados, hacer una política para realmente llegar a quien tengamos que llegar, o una baja de impuestos para sostener alguna de las actividades, como puede ser la lechería, como puede ser alguna de las otras que hoy están pasando una cuestión complicada. No vemos hasta ahora eso. Hemos hablado la semana pasada con todos los diputados de la oposición desde la mesa de enlace, y una de las conversaciones es esta, una reforma tributaria integral donde dejemos de tener estos impuestos que son distorsivos, impuestos en cascada, y que vayamos viendo cómo se acomoda un poco el Estado. La verdad que cuando vos ves que necesitas 6.000 millones de dólares para exportar, para importar gas porque no te va a alcanzar, cuando necesitas no sé qué cantidad de dólares para importar gasoil o combustible porque tampoco te va a alcanzar, donde tenés todo el desbarajuste que tenés, realmente es una expresión de deseo más que una realidad concreta que empecemos a tener una mira de bajar si no nos sentamos a discutir, si no nos sentamos a ver cuáles son los problemas. Hoy estamos entrampados en todos los lugares, política y no política, en la grieta y todo lo demás. Mientras tanto los problemas no se solucionan, cada vez son peores y hay que ver cuándo revientan. Ahí, esta semana estuvimos reunidos con toda la gente de lo que es Coprofam, que son los pares nuestros de América Latina, ¿no es cierto?
hay algunas, la falta de fertilizante o la suba de fertilizante es global. El tema de combustibles, por ejemplo, Uruguay no tiene ese problema, pero sí Brasil está teniendo algún problema también. Acá lo que agrava completamente todo es la falta de dólares, o sea, la reserva del Banco Central. Uruguay está los mismos valores de fertilizante y importando igual que nosotros fertilizante, pero ¿cuál es la diferencia que tenemos? Ellos tienen una disponibilidad plena y nosotros vamos a darle a los que importaron el año pasado la misma cantidad de dólares, que tenés 3 veces menos la cantidad de kilos, o sea que es inevitable que vaya a faltar, ¿no es cierto? Entonces, la globalización, el tema de la guerra, perdón, como vos decís, ha golpeado a todos los sectores, o sea, esto no. Lo que pasa es que acá se agrava por falta de previsibilidad, por falta de dólares, por falta de un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, que hacen que se agrave. El tema del combustible, creo, no lo tengo bien claro, pero creo que uno de los temas graves que tenemos es el mismo, porque se está importando gasoil o combustible a un precio, se vende a otro en la Argentina, no dan los números, no da la balanza, entonces se empieza a recortar. Ahora, por lo menos es lo que tengo entendido, todavía no se ha anunciado, pero le vamos a echar un poco más de agua a la sopa, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Vuelta vamos a levantar el corte del biodiesel y del bioetanol, cosa que hace 2 meses atrás estábamos peleando el gobierno para que no cometan ese error. ¿Qué hicieron? Cometieron el error, bajaron la potencia que tenía eso, hubo problemas con muchas de las plantas que había, con los trabajadores, con todo, generaron todo un caos y un despelote para que dentro de 2 meses digan, bueno, nos equivocamos. Entonces hay una cuestión de improvisación tan grande que la verdad que no suma y la verdad que genera un malestar muy grande y se vio ya con algunas manifestaciones. Si bien no ha sido más fuerte porque el problema es tan grande y hay tantos problemas que uno no quiere ser hasta antipático con la sociedad en su conjunto, pues la sociedad también la está pasando mal y muy mal en algunos casos. Entonces hay que ser muy cauto, aunque muchas veces nos traten de tibios, pero hay que ser muy cauto en estas cosas. Yo no puedo salir a reclamar por algo cuando veo que hay gente de mi misma ciudad o de mi mismo lugar con problemas mucho más graves, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el estado de ánimo del productor en todo este contexto? Después de tantos años perdiendo rentabilidad y no pudiendo entender una sola medida que pueda llegar a sostenerse por más de 2 o 3 meses. Hace muy poquito se bajó el cupo de bioetanol en los combustibles, ahora se vuelve a subir. Son medidas que no conducen a nada y que no tienen nunca una razón de ser lógica. Hay muchos productores que sí, ¿no es cierto? No de abandonar, sino que de cambiar rotundamente su actividad, lo que te decía anteriormente. Me comí las amortizaciones y me quedó una máquina vieja. Tengo que entrar en un crédito para comprar una máquina más nueva y no quedar fuera del sistema. Tengo problemas con el combustible, tengo problemas con el fertilizante, entonces ¿qué hago? Y bueno, a ver, Martín, vos tenés la posibilidad, arréndamelo y yo te siembro y te cosecho con mi maquinita vieja, pero entonces el productor está cerrando el círculo de ese lado, deja de renegar, y la verdad que eso preocupa. ¿Por qué preocupa? Porque es menos mano de obra, es menos gente en el interior profundo, es menos todo, ¿no es cierto? Y esto es lo que está pasando no solamente en esta zona, sino en zonas como Gualeguay, una zona productiva importante, no es una zona marginal donde los rendimientos te llevan siempre al límite. Que Entre Ríos también tiene una particularidad, los rindes de Entre Ríos no son los mismos que lo que tienen, por ejemplo, la zona de Alcorta, la zona de Córdoba mismo y alguna parte de Buenos Aires, tenemos rindes inferiores. Entonces esto sí preocupa y mucho, ¿no es cierto? Se han cerrado muchos tambos pequeños, ha bajado un 4%
la cantidad de tambos y de vacas, más que de tambos de vacas, de los pequeños y medianos productores, y ha subido un 4% a los grandes megatambos. Entonces hay una concentración también muy fuerte en manos de pocas empresas que también están complicando y los 20 millones de hectáreas de soja que se sembran, en algún momento, hoy son 17, la producción de maíz, estamos casi convencidos que no va a caer. El tema es que quién los hace, cuánto los hace y cómo se desparrama eso en otros lugares o en las provincias, ¿no es cierto? Pueblos como Ramírez, como Crespo, Nogoyá, muchos de estos pueblos que viven pura y exclusivamente del sector productivo en su conjunto, ¿no es cierto? Así que bueno, la preocupación es muy grande. Hemos hablado con los diputados, como te decía, por la cuestión impositiva, para una reforma con toda la oposición. Hoy lo vemos lejos, pero hay que seguir intentando y hay que seguir viendo cómo se pone esto en agenda. Hay una interna muy feroz dentro del gobierno, donde hablamos con el ministro Julián Domínguez y nos comprende y nos entiende, pero por otro lado tenés a Feletti con un garrote continuamente, echando nafta, y la verdad que es difícil construir así o generar confianza, y calmar y decir este es el norte. Todo lo que los países que hoy estaban en guerra, como vos decís, están pensando como medidas excepcionales, nosotros hace 20 años que las tenemos y no hemos solucionado ningún problema. Vos decís, bueno, en algún lugar podemos poner retención, podemos cerrar como ahí, no me acuerdo bien el país, cerramos la exportación de aceite porque nosotros queremos quedarnos con eso. Esto nosotros hace 20 años que lo venimos haciendo. Tenemos más pobreza, más indigencia, no hemos solucionado nada, hemos quemado todos los cartuchos y hoy que tenemos un problema que podría ser real de lo que viene por la guerra, no tenemos herramientas. OCA Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCA Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCA Drones.